Bienvenidos a este audio. Estamos aquí, Claudia desde Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes. Muy bien, Iván, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a ti. ¿Ves la pantalla, no? Vamos a mirar esto Sí. Las últimas veces hemos hablado de que habéis tenido como una especie de contacto más fuerte, más claro con esta antepasada que parece que está ligada a la tierra bastante, como nos suele pasar al parecer, muy ligados a la tierra cuando morimos y no nos damos cuenta de las cosas. Y pues eso, que ya hemos tenido una conversación sobre eso. Y ayer en el grupo, ¿verdad? Pues nos pasaban, Paco, un documento, una parte de un documento sobre la humildad del 2009 y, y bueno, traducido así por un traductor automático de Internet que traduce bastante bien, la verdad, mejor que el Google, parece, el deepl.com, pues bueno, DEEPL, y, y eso, pues aquí lo tenemos delante. Sí, sí, muy agradecidos al compañero que va acompañando ahí Sí. con su expertez en el idioma. Bueno, pero ya te digo, eso fíjate que esto está ahí directamente traducido por el internet, o sea, con el deep este. Pero sí, también ha puesto alguna nota en alguno de los vídeos YouTube, sí, qué lindo. para añadir y corregir alguna cosa. Yo algunos vídeos los hago demasiado rápido más que otros. Ahora voy a poner más cuidado con estos de los talleres también. Pero bueno, ahí están las ideas esenciales siempre. Y yo qué sé, que el tema este de los espíritus que estamos programados para que nos asuste tanto y que creemos que, que está ya pasado, está mal visto, ¿no? De hecho, tenías conversaciones hace poco con alguna amiga que te metía en un montón de cosas, algunos impedimentos que le parecían impedimentos a la hora de seguir un poco más o de abrirse un poco más a esto de la verdad divina, ¿no? De Miller, de Mary. Claro, más allá de que cuando uno por ahí ve un taller de AJ sin contextualizar con la de verdad divina en sí, por ejemplo, me pasó la primera vez que lo vi en Secretos del Universo, él toca muchos temas que son propios de la cotidianeidad ahora de la sociedad y esta mirada que se hace sobre lo emocional, pero siempre a ese nivel se mira, digo, nosotros, no hablo de Miller, desde el punto de vista intelectual de la emocionalidad. Y Sí, no profundizamos, entonces no profundizamos, o sea, hacemos todo ese forzamiento de la voluntad y ese entrenamiento, por eso se llama coach, digamos, en inglés, entrenamiento de la conducta y de las percepciones, pero siempre a nivel intelectual, no está incluido esto. Entonces esto aparece como algo oculto, por decir, eh, eh, incluso negado, más que oculto, porque al momento que ahora se que dices, pone, uh-huh, el momento en que se pone el qué, o sea, en el momento que se expone, como pasa, por ejemplo, cuando voy contando el proceso, que es eso lo que hago en los vivos, digamos, compartir simplemente el proceso y conectar estas experiencias, y bueno, justamente incomoda esto, ¿no? De incluir a la dimensión espiritual. ¿Hasta qué punto la desconocemos o nos desconocemos como tales, ¿no? sí, la programación es como ahora que lo decía, se me ha ocurrido que es que, claro, no se ven como humanos. O sea, de repente es como Exacto. deshumanizamos. Y claro, este es un choque enorme. Imagínate si realmente es como dice Miller y Mary, pues de repente se muere uno y no cambia nada, nada más que eres un alma súper poderosa de la que seguimos sin darnos cuenta, pero sigue siendo lo esencial, que ese es el yo real, y no ha cambiado en tus emociones y en tu estado de adicciones y de todo, nada más que no tienes el cuerpo físico. Y entonces todos los que estamos aquí
por programación durante todo el siglo XX y por todo el materialismo y lo que hemos visto sobre la mala fama del espiritismo, de no sé cuántos y las manipulaciones que hubo, de repente es un choque enorme. Claro, les tenemos como inhumanizados a los desencarnados. Sí, eso. Sí, no reconocernos. Incluso eh, la respuesta, la respuesta que le di era muy simple porque como dice en su momento AJ, que no cada uno se responsabiliza de su duda, ¿no? Y esto se verifica con su conexión, con su relación con Dios y la conexión con el amor divino. Entonces es como que atañe a una cuestión muy personal. Pero sí le dije que la verdad, lo que le respondí era que comprendía su perspectiva porque en algún momento la tuve, pero que sabía que la verdad era una sola y que vayamos por donde vayamos, es inevitable. Aquí o allá, le escribí, en otros planos, nos encontraremos con ella. Entonces, por ahí yo descanso simplemente en esto, ¿no? Cuanto más intentemos dilatar, que justamente yo me reconozco absolutamente, digamos, en proceso, es más, justamente eso es lo que comparto, de ninguna manera me declaro solvente, al contrario, Sí, pero pero sí creo sí, que sí solventes en ese en eso que has dicho, de que realmente la verdad no es una cosa así que la tenemos, como tú has dicho, está casi despreciada en el momento de que decimos que cada uno tiene su verdad y todo eso. claro, por eso, sí. Entonces yo le dije, bueno, nos encontraremos seguramente. Y bueno, parte de esto que compartía Paco en este documento, Francisco, también lo tomé para ponerlo en Facebook respecto de eso, del shock del que habla J, que surge cuando hacemos la transición, ¿no? Y ahí nos encontramos sin la máscara. Sí. Bueno, y es que en ese agujero, porque fíjate que es como un agujero en la conciencia humana, porque esos siguen siendo humanos y ese choque o esa guerra, casi una guerra, ahí se meten por Sí, ese agujero todo el tema de los extraterrestres, con lo cual también estamos programados, para bien o para mal, desde la película, sobre todo para nuestra generación, la de ET, el extraterrestre, no sé qué, de repente cubren ese espacio, ese hueco. Por un lado, claro, no vemos como humanos a nuestras familias y a no sé qué, una vez que ya pasan y siguen por aquí, de hecho, como estáis comprobando con la bisabuela, que la aprovechamos a saludar ujú, por aquí y que nos oiga, que no tenemos nada contra ella, que todos estamos heridos igual, ¿no? Por si acaso se lo tomó mal que habláramos, ¿no? De la influencia también que ejerce sobre la bisnieta, como se diga. sí, Entonces, en ese agujero entra toda la manipulación posible que puede haber con extraterrestres, que ahora nos estamos dando cuenta quizá que tiene mucho que ver con este agujero y nuestro desconocimiento espiritual que ha sido bastante manipulado, trabajado, por así decirlo, buscado. sí, desarrollado, alimentado, incluso ahora con la resistencia sostenido, digamos, es como que de alguna manera desearíais estar en la ignorancia. Pasa cuando uno quiere compartir esto, ¿no? Sí, Claro, pues está eso, como está disociado además la fe de los hechos, todo ese tema, ¿no? Ese temazo tan grande también que ya lo hemos hablado a veces, y tenemos ahí materiales claro. también. Sí, bueno, pues aquí lo que nos cuenta de espíritus es que eso, que incluso de los celestiales, que los llama aquí del amor divino, que tenemos rodeados, o sea, a veces hay muchos cerca de nosotros y el problema que afrontamos es que la mayoría de veces no los sentimos, así como nosotros tampoco sentimos a Dios, o sea, igual que no sentimos a Dios, pues esos espíritus súper sutiles, claro, que están súper concienciados de las leyes de Dios, del libre albedrío, por ejemplo, que no pueden estar ahí metiéndonos cosas así, sin ton ni son, que se decía, pues, pues eso, este, son lo más sutil y de hecho lo más cercano, como Dios en el fondo. Sí, totalmente. Y bueno, es justamente eso lo que percibo, incluso que me pasó a mí al principio del proceso
que debo reconocer que traer a Dios a todo, digamos, fue algo que me exigió, si se quiere, el reseteo, y aún así todavía lo sigo viviendo, desde la máscara, la tendencia como a separar estas cuestiones cuando es todo una sola cosa. Sí, claro, bueno, estas conversaciones y todo lo que podamos hacer nos sirve en realidad para este trabajo de anhelar la verdad, o sea, de realmente concienciarse de hasta qué punto no deseamos Sí. verdad. Y en eso, en realidad, es un trabajo súper global también en relación al deseo de ir con los hechos, comprobando con la fe del deseo de decir, a ver, efectivamente, si yo deseo y si lo hago puro, ese deseo de verdad me va a venir de repente la respuesta, ¿no? Como nos contaba ahí en la introducción a este año de talleres que hacía Miller, ¿no? La práctica esa de enfocarse en el deseo de conocer, que él estaba enfocado sobre todo en la verdad, nos comenta, en esa vida de infantil al principio, Sí, deseando. sobre todo, Iván, como quizás como etapa anterior, no sé cómo poder decirlo. Bueno, siempre hablo de mí. En mi caso yo había, bueno, creo que mucho compartimos eso, la máscara y las adicciones, y me había declarado, digamos, de alguna manera experta en algunas cuestiones. También me formé como coach, o sea que era así como salía a decir cómo y a repartir recetas y todo esto. Pero digo, en mi caso, primero practicar la humildad, porque este deseo al que haces alusión, que es algo tan, eh, eh, no sé, limpio, como quiero decir, honesto, quiero decir, refleja justamente eh, la honestidad de mi intención, o sea, si realmente lo quiero, porque por ahí pasa, y me ha pasado también, de autoengañarme y plantear el deseo como una formulación así, como de fin de año, de un brindis, pero no era honesto. Entonces Claro, yo hablo de sí. mí en principio de esto de la humildad, que dice, siempre que lo hagas, reza a Dios. Bueno, acá es una frase completa. Dice, quiero que trates de recordarte a ti mismo, que notes en ti mismo, cada vez que estés enojado, molesto, culpando a otros, con rabia, teniendo sentimientos de odio hacia otros. No estoy siendo humilde. Bueno, acá también está esta resistencia a la verdad, ¿no? Que me molesta mucho. Siempre que lo hagas, reza a Dios para ser humilde. Mi oración, dice Jesús, más común a Dios es la oración sobre ser humilde, porque ese es el camino más rápido para volver a casa con Dios. Mm. Entonces, por ahí yo empezaba, digamos, esto de ver mi falta de humildad, ¿no? Porque era como que, claro, en esta discusión, el querer sostener y defender mis argumentos o simplemente negar, digamos, sin siquiera discutir. Esa es la supuesta fe que tenía uno, ¿no? La versión estándar, la fe ciega. Y no, o sea, confías o no confías, pero era ahí, digamos, no había necesidad al contrario, molestaba un poco esto de andar cuestionando. Entonces, claro, yo me di cuenta que tuve que empezar antes de desearlo con el corazón, y que ahora sí es, y se despliega, como decís vos justamente, empieza con el deseo y se va desplegando a medida que el deseo es honesto y parte de la humildad. Sí. Entonces aquí sigue diciendo que muchas veces los espíritus del amor divino se apartan cuando hay otros que están siendo atraídos todo el tiempo. Y claro, aquí está el tema de las heridas, ¿no? Si hay una herida muy fuerte, familiar, que por lo que sea, sin haberlo hecho aposta a nadie, pues, por ejemplo, tu sobrina adolescente de alguna manera os está enseñando y, y bueno, es como continuamente abierta, como si estuviera continuamente abierta la herida y desencarnados, pues están ahí pudiendo usarla para no afrontar
su dolor emocional, porque es que duele muchísimo. Cuando uno ya no tiene el cuerpo físico, además es como más sensible todos, según nos cuenta Jesús. O sea, ¿qué pasa ahí, no? Es curiosísimo pensarlo, ¿no? Se apartan cuando hay otros que están siendo atraídos todo el tiempo. Y esto te lo quería enlazar, ahora antes de que me comentes, con el tema de lo que es automatizar la herida, ¿no? Nosotros la herida de arrogancia, imagínate con el despliegue tecnológico de inteligencia artificial que hay ahora mismo, con todo esto que está en ciernes, con extraterrestres posibles o vete a saber de qué, de repente es como que se puede automatizar esto de la herida, o sea, de repente es como que haya ya muchos alrededor de la herida global de la Tierra por el dolor espiritual de no conocer la verdad, pero eso gestionado por nuestra cuenta con inteligencia artificial, que en realidad no es solo nuestra, es también de unos desencarnados, porque aquí estamos, yo qué sé, o lo de quién será esto, porque estamos recibiendo invenciones nuevas cada vez, nadie dice nada, radiaciones nuevas. Bueno, todo ese tema, ¿no? O sea, quería plantar esa imagen simplemente de la nube a todos los niveles, no solo la familia, una nube de desencarnados en torno a heridas y la nube global planetaria de guías del amor natural, con más o menos buenas intenciones, pero no quieren saber nada del amor divino y no escuchan. Ellos son como una pantalla, puede ser que sean como una pantalla ante los guías celestiales. Y a la vez, si nos damos cuenta de ellos, nos pueden servir también para, oye, hay guías celestiales, ¿no? Es las dos cosas. ¿Me he entendido? ¿Se oye bien? Sí, sí, te entiendo, se oye bien, muy bien. Bueno, Mm. no sé, ¿querías decir algo más? No, no, la pantalla esta de desencarnados que es a la vez eso. Mm. Claro, y que bueno, esto es todo un círculo vicioso, ¿no? La retroalimentación se da justamente porque nos negamos a contemplar esto, porque buscamos justificaciones eh, como hasta, no podría decir la palabra infantil porque ilógicas, Mm. diría porque no quiero lo infantil, digamos, lo decimos desde mucha arrogancia nosotros como algo que no cuadra, pero a veces lo infantil es mucho más honesto y humilde que nosotros con nuestra Claro. solvencia científica. Entonces no quiero usar la palabra infantil, diría un pensamiento, un argumento mucho más ilógico y todo este vacío, bueno, de lo extraterrestre, o sea, esas justificaciones a las que arduimos para no entrar acá. O sea que hasta que no hagamos lugar mínimamente a la duda, por lo menos, y reconocer cómo eso está operando, que nos permitamos simplemente escuchar sin emitir juicios, quizás. Sí, sí, sí. Pues, pero es que además estos guías son guías realmente, aunque estén no sean de plano 8, no sean guías celestiales, hay muchos materiales y mucha interacción dada por ellos, ¿no? Hecha por ellos. Hablando ya en el nivel más colectivo y luego pues en el nivel de tu sobrina, pues ahora vamos a ver que hay unas observaciones en este texto, si seguimos por él, que nos ayuda, porque dice, la razón por la que retroceden estos guías más elevados es porque si no estás lidiando con la emoción, entonces la manera más rápida de hacer que se dispare, que se active esa emoción, es tener a esos espíritus no tan elevados, ¿verdad? Pues rodeándote para disparar la emoción. Claro, sí. Bueno, yo conecto eso que me estás diciendo con, con la ley de atracción y está un poquito más arriba, pero en algo muy práctico y bueno, apuntando un poco a esto de Constanza también, pero sirve para todo lo que vivimos, cuando dice, fíjate en lo que ocurre a tu alrededor y luego pregúntate, ¿qué hay en mí que ha creado esta ley de atracción? Si Mm. sospecha que un espíritu está contigo, que ha creado un evento, pregúntate, ¿qué hay dentro de mí? ¿Cuál fue mi negación? ¿Cuál fue mi falta de humildad que creó esta acción? Permítete hacerte esa pregunta, entonces estarás bien, trabajarás a través de los problemas, claro. Justamente, que es lo que decís vos, para poder acceder, si se quiere, al beneficio de esta guía, de esta compañía, poder hacernos cargo, que eso es otra Mm. cuestión
fundamental, ¿no? Asumir responsablemente esta autoexaminación y poder El mensaje reconocer a la simplemente. familia, ¿no? O sea, el mensaje es un poco, porque no es para la niña básicamente, también es para ella, Es, que además ya está sí, empezando a escuchar algunas cosas, ¿verdad? De un plan divino y de lo que tú vayas haciendo y todo eso. O sea, es un mensaje para vosotros, para su madre, para la abuela. sí, ahí está, claro. Eso, porque con los niños, cuando uno comprende que los niños traen en su diseño la conjugación de esta alma, digamos, de las emociones que están relacionadas a los padres que no han sido asumidas. Entonces, tienen todo un cofre de cuestiones para abrir y asumir, que en realidad no las sabemos. Es sumamente Ujú. importante velar por este mensaje, porque es un acto de amor enorme, como que, viste, yo ahora lo comprendo y ahora lo interpreto desde ese lugar. Y justamente esto, más que condenar y por ahí, y confiar en muchas percepciones. Bueno, Constanza, ese día, cuando comenzamos a hablar de cómo se sentía, y uno puede ver, Iván, en esta anécdota, si se quiere, o sea, en esta imagen, en esta escena de Mm. la continuidad de la secuencia tan, incluso del escuchar mismo, escuchar, porque fue una conversación tan simple la que tuvimos, era en una casa de otra familia donde fuimos juntas, ella y yo, a pasar el día, porque hay chicas, digamos, de matrimonio y hay la hija de la edad de Constanza, entonces como que nos juntábamos y estábamos compartiendo, y ella en este acto que dice, yo siento que la abuela está conmigo, y como que esta declaración, darle también esa importancia, si se quiere, ¿viste? Como parte de todo este proceso que estamos viviendo. Algo que muchas veces los chicos nos dicen, los niños, las niñas, con un término de, y uno incluso deja de lado, ¿no? O cállate, o Sí, qué pavada estás diciendo, o ay, que nada que ver, o le encuentra otra explicación. Y bueno, ahora comenzamos a conectar todos los puntos y bueno, sí, obviamente quizás está desde hace bastante tiempo la la bisabuela, pues sí, abuela parece y que sí, encaja sí, sí. todo. Sí. Tu abuela, que es Ujú. bisabuela de tu sobrina Constanza, sí. Claro, sí, sí, estamos encontrando incluso más, no solo evidencias, sino también en mamá, que tiene 76, y mamá que no está totalmente empapada de esto, pero sí está reviviendo emociones que emergieron como si frescas, digamos, como si hubiera sido ayer, por decirte, que incluso su cuerpo, que también lo dice en este documento AJ, bueno, lo dice muchas veces en muchos documentos, pero él y en los talleres, su cuerpo empezó a manifestar dolores y esto de faltar a la verdad que se refleja, ¿no? Eh, en el cuerpo de mamá, sin que ella lo pueda ver todavía, no lo está manipulando, o sea, es todo espontáneo y bueno, de alguna forma Sí. La estamos supresión, acompañando. la supresión Es, de emociones termina dando dolor físico y esas cosas, ¿no? sí, Bueno, sí. estamos viendo también, oye, pero fíjate que siguiendo con este tema, que no pensaba yo que lo iba a sacar, pero me está ayudando la conversación para que lo tengamos también unido con el caso global, de decir, ostras, claro, el mensaje es a la familia, pero en el caso global de esta sustitución, en el agujero que tenemos de bronca, por así decirlo, entre los desencarnados, bronca porque no los conocemos, que es tan sencillo, que hay muchos. En ese agujero también tenemos un mensaje eh, posible para captarlo, igual que vosotras como madre, tía, podéis decir, ah, mira, pues es que están estas heridas que nosotras tenemos también, igual que un poco en parte la abuela, que en parte os las pasó sin querer. Bueno, pues también a nivel de la humanidad, ¿cuál sería el mensaje de esto, ¿no? De tantas canalizaciones, de todo este desconocimiento, sí, y tantas interacciones. Y sería un poco lo mismo, de heridas del dolor espiritual, de no saber la verdad.
y de tener es una herida eso en el fondo, el de, no, cada uno tiene su verdad, eso es como que mata Sí. el deseo, o sea, de repente, entonces si la verdad no existe como algo absoluto, porque Dios no te la escondería, si Dios creó tu alma y tú eres un alma, y podemos tener una relación directa con quien ha creado todo, pues es eso que ya hemos dicho mil veces, ¿no? Entonces, Dios es bueno también por definición, o buena, y no te va a esconder ninguna verdad. Entonces, claro, si nosotros si eso es verdad lo que acabo de decir, y nosotros, sin embargo, vivimos en una gigantesca herida relativa a un dolor espiritual, la herida de no conocer la verdad, pues claro, lo que nos está demostrando la pantalla de desencarnados que están manipulando, ya no los más de andar por casa, que seremos todos y es la bisabuela, sino pues otros que ya tengan más años y manipulando para seguir con sus adicciones al poder, pues claro, esa pantalla lo que nos está mostrando en sus manipulaciones es la herida espiritual. Sí, Iván, fíjate que dentro del proceso, que por eso es que cuando vos, digo yo vos, pero hablo de mí, cuando me atrevo a asumir que no existe el azar, digamos que para nosotros implica mucha responsabilidad la destitución de lo azaroso, porque con lo azaroso uno libera al universo y a los planetas y a no sé quién más, digamos, le endosa esto de las cosas que sucede porque tenían que suceder. Pero entonces cuando realmente te das cuenta cómo se conectan los puntos, hace poco me tocó acompañar a una chica en su escuela con algunas cuestiones y leer un estudio como parte de una tarea escolar. Por eso digo, fíjate la concatenación, el eslabón está sumamente maravilloso desplegado. Me tocó leer un estudio de acá, de mi pueblo, en otro contexto, como y realmente deliberado, y se cuenta que en la comunidad de mi pueblo, hablo de Fontana, Chaco, actualmente, hablaba de un estudio de 2013, el índice de suicidios en los jóvenes de la etnia Con, mi abuela era de la etnia Mocoy, pero considero que, digamos, hay cierta familiaridad con esto que vos decís de las heridas. El suicidio en los jóvenes era muy alto y llamaba la atención a todas las instituciones y organizaciones que trabajan para minimizar estos indicadores, pero no vemos justamente esto, imagínate, ¿no? Es el eslabón que falta, o sea, generamos, creamos organizaciones, legislaciones, intervenciones, acompañamientos, pero claro, nadie toca la herida, y uno dice, sí, lo que pasa que el consumo de las sustancias y tal cosa, y la violencia, y que no alcanza, no llegamos con la iglesia, con la escuela, con la comisaría, no llegamos, no llegamos. Y claro, tenemos a nivel, que incluso lo percibimos una vez conversando vos y yo, ¿te acordás de esa tensión que quedó en esta guerra, en esta historia de colonización que tenemos, que cargamos, que heredamos y de la que somos parte? Y justamente percibía eso, ¿no? Que también la abuela lo trae totalmente así fresco y abierto y calculo que parte de lo que dijo Constanza, que experimentó en ese momento cuando la abuela escuchó alguna de nuestras conversaciones y se sintió mal, eso dijo Constanza, haber canalizado la percepción de la abuela respecto a juzgar su nivel de ira, y que sí, es lo que ahora le queremos decir, que si bien en ese momento puede que hayamos obrado arrogantemente, ahora comprendemos que puede haberse sentido mal y que Sí, no era nuestra intención en realidad. Ahora que uno comprende su presencia. sí, porque su presencia dices que para aclarar un poco si lo oís, alguien que cuando Constanza, la adolescente, estaba escuchando el audio primero que hicimos sobre ella y la bisabuela,
ella notó sentimientos que vendrían, ella percibe que venían de fuera, es decir, de la bisabuela, ¿no? Ya fallecida. Sí. Dijo, a ver, ella la invita, ella decide, Constanza no se sentía bien, en ese momento era aparentemente una descompostura, por decir así, como cierto mareo y cierta sensación así de inestabilidad. Entonces, como ya veníamos hablando de esto, ya se había reconocido que era una, una posibilidad, o sea, ya se había abierto el diálogo, pero también la posibilidad de trasladar en nuestro diálogo cotidiano a incluir a la abuela en el diálogo. Bueno, Constanza en un momento que queda sola, porque encima reconozco que ese día ella dice, no me siento bien, estoy mareada, habíamos, mi hermana, yo estaba con ella, pero mi hermana se ocupa y le dice, bueno, pero desayunaste bien, como que fue evacuando así todas las dudas, esto no es, esto no es, esto no es, le midió la presión, no, tampoco la presión, bueno, recostate, no lo asociamos, seguimos como viste en la inercia esta del orgánico, lo funcional, lo biológico, entonces no incluimos esta posibilidad, ¿no? Todo el tiempo habrá estado la abuela ahí y no nos dimos cuenta. Salimos con la mamá, nos retiramos del hogar cuando Constanza estando sola. Por eso también digo que esta apertura humilde que hace Constanza, porque debo reconocer que en ella eso obró de no resistirse. Hmm. Entonces ella va, bueno, que conoce por nosotras, digamos, conoce y lo que busca en su face es tu face. Entonces Hmm. pone un plan divino y empieza a desandar tu muro y cuando lee eso, el título, que incluso no la nombra, pero dice bisabuela y entra ahí, o sea, viste, ahí ves cómo se va abriendo todo, que es lo que decías vos al principio, el simple deseo pone en marcha y se te presenta. Y bueno, Sí, inclusive yo me sentí culpable, entre comillas, de no omitir su nombre en ese momento y de no poder hacer, pero sin embargo estaba para eso. Y bueno, ella escucha y cuando comienza a escuchar la historia, la invita a la abuela ya con una actitud deliberada, sí, comprometida con lo que estaba viviendo. Tiene 14 años, Constanza. sí, Entonces, chica, participa sola de esa escena, que es muy valiente también, asumo, porque, y también es espontánea, viste, como los niños, como que algo más, nosotras tenemos, nosotros los adultos, muchos protocolos. Bueno, ella la invita a la abuela y ahí comienzan a escuchar juntos. A partir de esa invitación y de esa participación así explícita, es que la abuela comienza, Constanza, a percibir las emociones de la abuela, a hmm, compartir, o sea, la abuela va declarando su digamos, su sensación o lo que percibe escuchando el audio. Y claro, hay un hmm. momento del audio que yo la describo con cierta dureza, si se quiere, claro, con arrogancia, incluso ahora veo como que Bueno, y a la lo ira. mejor Sí, simplemente decías hechos, por otra parte, ¿no? Básicamente claro, fue- sí, también, claro, ella lo toma como un juicio, claro, sí. Claro, sí, también esto que leí al principio, la verdad es tomada como un juicio cuando nos interpela, sí, la abuela sintió esa, no, Constanza siente, y Constanza nos transmite la incomodidad de la abuela con esa descripción, digamos, como que nos quedamos, eh, las palabras de Constanza, que yo la veo recién hoy, pero la mamá nos hizo saber que las palabras de Constanza eran que nos quedamos con la parte mala de ella, digamos, como que sí, recortamos su imagen. Y claro. bueno, Y todas las cosas, todo el mundo ha hecho de todo, ¿no? En la vida, ¿no? No tiene solamente, claro, claro. Lo único que y es que la lo familia, malo de estos temas, precisamente ahí está el tema, que claro, la interacción de los desencarnados cuando es inconsciente es a través de las heridas emocionales. Entonces, de repente, es como que la puerta de invitación para hablar de ellos es básicamente lo negativo cuando te das cuenta de lo que está pasando. sí, sí, sí. Y bueno, se permitió ella
se permitió la abuela también reconocer una herida, pero no fue declarado así como Constanza, como una idea, sino como una emoción pura de cuando le escuchó lo de la masacre. Que, Mm. bueno, recordando por si alguien escucha solamente esto, la abuela participó en su infancia muy pequeñita de la masacre de Napalpí, un hecho histórico acá como parte de la puja territorial de los pueblos originarios y el avance de los criollos. Entonces, una de las maniobras policiales en ese momento, que era la institución como que obraba acá en términos de ley, todavía no éramos provincia, éramos territorio, y entonces la abuela vivió esa fuga, sobrevivió incluso a esa Mm. fuga y recordaba, en ese momento Constanza comenzó a experimentar un llanto muy intenso, sin palabras, digamos, sin ideas, era simplemente poder percibir la tristeza y el dolor de Claro, ese momento, el mucho pesar, mucho trauma, pesar. mucho, claro, el trauma, si eso ha servido para que, o sea, a la vez lo que hacen los desencarnados al engancharse de alguna manera es no responsabilizarse del dolor emocional profundo porque esa pena la tiene que sentir ella en su morada, en el plano espiritual. Esa es la teoría que se dice pronto, pero cuando estamos en el frenesí de la emoción es difícil. Pero ahora la oportunidad que abre el agujero, por así decirlo, entre las dos dimensiones es como, bueno, lo estamos viendo y podemos ayudarnos entre todos a ir deseando la verdad divina, y los guías celestiales incluso pueden estar más facilitados en su labor hacia Ambrosia, hacia mí, hacia ti, hacia la niña, o sea, todo. Sí, Porque sí, fíjate que sí. la herida esa, o sea, lo que parece que podríamos meterlo en la categoría esa de conmiseración, ¿no? Que hicimos una Ujú. conversación en torno a un esbozo que hablaba de la conmiseración en el marco así de las leyes de la compensación, del perdón y el arrepentimiento. eh, lo que estamos haciendo por defecto cuando estamos en las adicciones y tenemos mucho miedo a sentir la pena profundísima de aquella herida, por ejemplo, de donde tuvieron que huir y ella era muy pequeña. La pena esa que no podemos sentir y el miedo a sentir eso es lo que nos hace entrar en esas adicciones y en esa compartir energía de conmiseración, ¿no? Y en este caso con quienes estén más abiertos, que normalmente parecen los niños, ¿no? O los Sí, sí. adolescentes. Bueno, y esa actitud de conmiseración es prácticamente el vínculo que, que prevalece tanto en la familia de mamá y en la familia de papá. O sea que tiene mucho que decirnos, aunque la abuela y aparentemente la familia de mi papá estén totalmente desconectadas, pero tiene mucho que decirnos a la familia, a nosotros. Siempre fue como eh, un mandato, un contrato, digamos, desde ese lugar. Bastante, analizás y lo encontrás en todos, en todos. Incluso yo con mis hijos lo llevé. Tengo 4 hijos, 5 en verdad, 5, Sí, pero no, 4 vivos. sí, sí, en todas las relaciones hay algo seguro Sí, 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 de sí. la adicción que entra, de adicción que entra. Exacto. Yo como mi familia, todo, todo, siempre. O sea que, bueno, y si seguimos por aquí el texto dice que tienes que entender, o sea, entiende que cada vez que te mantienes en eso, ahora en un estado de humildad, apertura a las emociones, buscas verdad, anhelas el amor divino, pues todo eso es los ingredientes de tu estado de mayor protección, digamos, donde te sientes más, donde vas a estar realmente más protegido en ese estado. Y, o sea, vale, y a partir de ahí, lo que he dicho antes, el texto este, ¿no? Si tienes muchos desencarnados es porque en realidad, bueno, y no están los guías celestiales, es porque, bueno, la ley de la atracción funciona, se está viendo esa herida, porque dice, todo es un evento de la ley de la atracción, e incluso tus sueños y cualquier visión que hayas tenido e interacción con el espíritu que hayas tenido, aquí se refiere a interacción con un espíritu, quizá, habría que ver el texto, ¿no? Y dice, son todos eventos de la ley de la atracción. Así que la clave es orar
sobre lo que son. Es muy importante ahora empezar a hacer estas preguntas a tu Madre Celestial, o sea, a Dios, a tu Padre Celestial, lo que podríamos llamar, ¿no? O Sí, sea, cualquier interacción con, o sea, es una ley de la atracción, esto de Ambrosia, ¿no? Con un espíritu. Es un claro, evento más, sí. sí, 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 totalmente. Nada de lo que, y bueno, era lo que te decía hoy con respecto al azar, y que nada está desconectado y poder incluso desde la intervención no tratar con los síntomas, viste que esto que ella manifestaba, bueno, a mí me pasa ahora de percibir un frío, el frío que no está acorde por ahí a la sensación térmica del momento, de la atmósfera, digamos, y como no estar sintonizada con y reconocerlo. También de esta seguridad que menciona ahí, que me ha tocado estar sola, que antes no lo podía hacer, y a partir de esta, es como que uno pierde el miedo porque lo humaniza, ya no tiene ese carácter oculto y Sí, incluso malévolo, por decir, justamente por desconocido. Al abrir la posibilidad, uno lo despliega. Es mucho más el esfuerzo que uno hace al sostener un estado de arrogancia, aunque no parezca, digamos, y en la humildad uno descansa más. Es sí, mucho el fluir y el atravesar, ¿viste? Pero sí. sí o sí ese umbral es O sea, cruzarlo. humildad a sentir las Ujú. emociones relacionadas Exacto, con la interacción con espíritus, esos fríos, exacto. o esas Sí, sí. presencias que se notan a veces. Oye, ¿y allí en Argentina tenéis en la memoria algún recuerdo de programas de televisión de hace años o de ahora o de cosas famosas de donde más bien se vende una visión temerosa, por así decir, ¿no? De los espíritus y o sea, de los desencarnados o no? En verdad, y justamente mira, la riqueza, porque tenemos una influencia, bueno, no te voy a contar a vos, que tenemos una influencia católica, digamos, que heredamos de la colonización, pero la parte y que justamente está muy silenciada, porque al avance de hegemónico, digamos, de una cultura, las subculturas, y ya que prácticamente fueron desapareciendo, eran las únicas que reconocían en términos del chamanismo y esos manejos energéticos y de por ahí para todos. Incluso, bueno, mi abuela tenía una impronta paraguaya, pero mi papá era paraguayo, mi mamá también, mis otros abuelos. Entonces, para ellos era como un cotidiano, pero sin profundizar jamás. Era como un plano, no era la palabra plano, a ver, un ámbito de reconocimiento, por decirte, pero no más que eso, porque era como que había algo oficial y lo no oficial. No sé si se Sí, entiende. lo Entonces, no oficial, oficialmente tenemos, la interacción estaba como admitida, claro, pero separada de por lo debajo. objetivo. Exacto. Sí, sí, Tu abuela, la bisabuela de Constanza, sí, tenía, luego al final sentía como mucha presión del alma seguramente por todo lo que llevamos almacenando en una vida claro. y me decías y comentábamos que ella creía mucho en el purgatorio y rezaba mucho, ¿no? Sí, Mm. sí, sí. Y Sin pero que embargo, habrá llegado a tener esta cuestión, ahora que conocemos cómo funciona de, de, de compartir, digamos, las heridas, así que venía todo históricamente y con la cosmovisión que tenían estos pueblos que sí, habitaban, que sí incluían ese panorama. Para ellos la naturaleza era espiritual, o sea, reconocían no, ahora cuando vamos conociendo esto de la perspectiva del entorno desde el amor de Dios y la relación con el entorno, los hechos de violencia, cuando describe Jesús cómo también está involucrada la naturaleza en esto, como nuestras intenciones sí, eh, validan o invalidan este deseo de amar o no. Entonces, realmente es elocuente el vínculo que tenían estos pueblos que estaban antes, bueno, mis ancestros también,
para con la naturaleza. Entonces, de ese lado sí hay, acá en Argentina, hablo del norte, en realidad a lo largo de toda Argentina, esta perspectiva, pero ya te digo, quedó bastante tapada. Incluso ahora, hablando de conmiseración, nuestra mirada es así, bueno, sí, hay como una suerte de resarcimiento, así bastante diplomático, pero en el fondo no es real. Y es lo que percibo yo, que ellos reciben cuando va toda esta batería de personas a los barrios tratando de rescatarlos, y sigue siendo desde la conmiseración. Entonces, Sí, obviamente que no hacemos más que ratificar la sí. asimetría, digamos. O sea, yo aquí, blanco y tal cosa, y te ayudo a ti, pobre, tal cosa, y bueno, así, desde ese lugar. Claro, pero habría que ver entonces cómo serían hasta qué punto podría haber sido práctico, por ejemplo, el caso de que Ambrosia hubiera conservado las prácticas más chamanísticas o una cosa que no fuera tan dispersa o tan separada de lo del purgatorio y todo eso, algo que le pudiera haber complementado en el sentido de que no sé, yo no sé cómo esas prácticas o esas creencias de las etnias cómo podían ser, si facilitaban o no el tema de comprender de que cuando pasamos la muerte se siente todo más fuerte y seguimos ahí con las mismas heridas emocionales y pues que a lo mejor tampoco eso estaba muy claro, no lo sé. Claro. Y No, 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 no claro, había eso, lugar para eso. pero ya de por sí porque está empobrecida a lo mejor la tradición, lo que recibe ella y como está ya empobrecido eso, pues ya tienes el recurso bueno, que tiene muchas creencias falsas, pero también hay alguna cosa concreta importante que apunta a alguna verdad en el catolicismo, en el cristianismo, sobre el hecho de que después se sigue y el tema del purgatorio pues tendría que ver con esto que estamos viendo, aunque es una visión más desesperanzada muchas veces y la gente se enzarza o se embrolla ahí en visiones muy culposas, pero claro, o sea que faltaba, de repente es como que quitas esa tradición, pero luego está, no sabemos hasta qué punto ahí habría creencias o no y prácticas que pudieran haber complementado lo del purgatorio, que terminó creyendo mucho en ello. No sé, si se te Sí, ocurre. igual, si se nos pasa, mira, sin mirar su cultura, digamos, y lo propio, digamos, de ellos, sin mirar eso, nos podés ver a nosotros incluso hablando de dioses distintos, porque cuando escuchamos y cuando leemos la verdad divina, que lo describe muy bien Dios, incluso Jesús declara ahí por escrito, digamos, que que es una blasfemia, se llega hasta ese punto, y se habla de religión, por ejemplo. O sea, si nosotros mismos, digo, no podemos hablar de un mismo Dios Pero que es una entre blasfemia, nosotros, es que sí, el que es una blasfemia. la imagen de Dios que tienen desde las religiones. Ah, lo que tienen las religiones, sí, que es Claro, desde el punto de digo que vista si nos... inocente, desde el punto de vista del alma realmente de Dios, es como lo contrario, es una blasfemia para, sí, lo que tienen las Exactamente. religiones. Claro, por eso digo que si nosotros mismos, hablo nosotros como, digamos, la cultura hegemónica de este lugar, si nosotros mismos no logramos, y por supuesto que se traslada, como decías vos, a nivel mundo, si no logramos encontrar, bueno, divide y reinarás, creo que los desencarnados también enojados con la vida, potenciaron estas posibilidades al volvernos nosotros, al desear de alguna forma la ignorancia, cuando nos negamos a abrir estos diálogos, estas posibilidades. Entonces, bueno, reinan en ese espacio, justamente lo que decías vos, en los vacíos, y avanzan. Y bueno, no iba a ser posible conservar una intersección, o si no, quizás tendrías que tener una fuerza bastante
no tendrías que ser arrastrado, digamos, por la inercia, por un lado, y por otro lado, hacerlo como culto, ¿viste? Cuando tenés una doble vida, así únicamente. Sí, pero el tema Digas, de las etnias y todo esto tampoco tienen, lo que nos llega en muchas ocasiones, no tienen esa historia del amor divino y el amor natural, una concepción no, clara no, de no. lo de las leyes de compensación, lo de que en el alma todo se graba. O sea, sí que de repente, eh, o sea, o sea que no estamos diciendo que lo que había en las etnias hubiera facilitado totalmente todo, No, ni tampoco otra relación con la naturaleza termina facilitando todo porque somos alma y tenemos ahí mucho que sentir y muchas, bueno, pues eso, ¿no? Ya con esto podemos claro, terminar no, no, no. para Sí, sí. no... No, no, no quise decir eso, claro. Claro, pero claro, es una pena, pero de repente si la enseñanza de Jesús hace 2000 años se hubiera articulado, si se puede decir así, como, ¿cómo se dice? Eh, respetuosamente lo es mucho, porque lo único que hace es decir, vamos a ver, sí, tenemos el amor natural, no sé qué, yo lo que os abro aquí es el amor divino, de hecho, demuestra el estado de transfiguración y todo eso que ocurre en la vida de Jesús, en algunos momentos, no sé qué. O sea, que es algo simplemente que complementa, que realza, etcétera, y que profundiza. O sea, que lo natural, entre comillas, es haberlo combinado de forma respetuosa con las creencias de las etnias y todo eso. Lo único que, claro, como luego todos los poderosos y demás están influenciados por desencarnados que tienen mucho, ¿cómo se dice?, mal ánimo contra la humanidad, contra su vida y con sus heridas, pues claro, todas esas colonizaciones y la imposición de las religiones y las propias creencias blasfemas de las religiones, blasfemas en este sentido de eso, ya que habían venido a realmente contar lo que es Dios y a demostrarlo para proteger, por así decir, y para ensalzar el amor natural y complementarlo y dar una vida eterna realmente a las almas, si la piden, pues se hacen un poco lo contrario, fíjate, ¿no? Pero usando además el hecho de que eso ha pasado, usando las palabras, Sí, sí, Dios, sí. o sea, es súper fuerte, claro, claro, pero eso es tan blasfemo, es casi satánico, podemos decir, ¿no? Que me gusta decir siempre eso. Mm, Pero sí. sí, son adoradores de las iglesias en el fondo, en sus actos, muchas veces adoradores del miedo totalmente, igual que la sociedad en gran medida, sí, sí. Pues nada, si quieres completar con algo y ya nos despedimos. Bueno, no, yo agradecer mucho, Iván. La verdad es que no tengo más que compartir mi experiencia, esa es la intención siempre y bueno, poder invitar, ¿por qué no? Como digo siempre, a que entre la duda, por lo menos, para Sí, empezar por ahí, pues sí, pues humildemente. muchas gracias por se están abriendo además, como vemos, estas cosas de bueno, de la familia, de ejemplos, o sea que está muy bien. Lo que, bueno, pues eso, que muchas gracias a ti y voy a dejar de grabar ya y enseguida. Bueno, y muchas gracias a quien escuche y hasta el siguiente.